Ella ya tiene 25 años involucrada con los niños y ahora ella misma dice, disfruto dar clases, pero lo que más me gusta es entrenar maestros. Y ella tiene manera de entrenar, así que estas charlas se han dado porque todos aquí tenemos que estar interesados por nuestros hijos y tenemos la responsabilidad de ser sus maestros en casa. Y obviamente, cuando estamos aquí en la iglesia del Señor, debe de interesarnos entrenarlos bien a ellos. Entonces, me da mucho orgullo y mucho agradecimiento con Dios que ella esté aquí. A ella la amamos mucho, a ella y a su familia. Y yo estoy emocionada por ver cómo Dios la está usando en este equipo. Les puedo decir que Laura está muy agradecida, yo estoy muy agradecida porque de la manera en que ella se ha involucrado ha enriquecido el ministerio grandemente. Así que yo quiero que recibamos con un aplauso, por favor, a nuestra hermanita Mari Macías, que va a continuar con la segunda parte de esta charla. Gracias. Dios les bendiga. Amén. Bueno, la clase de hoy es un breve repaso de todas las clases que hemos visto, porque hoy terminamos con la escuela de padres. Y yo les comentaba la clase pasada que no existe un manual que diga, para ser buen padre tienes que hacer esto, esto y esto, o para criar buenos hijos haz esta serie de pasos. No existe, y aunque existiera no podría ser aplicable, porque nosotros como seres humanos somos únicos, somos diferentes cada uno. O sea, si una mamá corrige a su hijo de cierta forma, no necesariamente va a funcionar con otro niño, porque cada uno de los niños son especiales. Entonces, pues no existe un manual para ser buen padre, pero sí es importante todas estas clases de cuáles son las necesidades del niño, las características que las acabamos de ver, cómo disciplinar a un niño, y lo más importante, lo que la Biblia dice con respecto a los niños. Todo ese conocimiento nos va a enseñar a ser mejores padres y mejores maestros. Amén. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en Proverbios 22:6. Todos los que trabajamos con los niños, hasta de memoria lo decimos. Proverbios 22:6. Dice, educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. Entonces, si se acuerdan de algo de esta conferencia, acuérdense de este versículo. Educa a tu hijo desde niño, y cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. Y la palabra educa es una palabra que implica un proceso de vida. Y a veces como padres decimos, no, pero no entiendo. Yo llevaba a mis hijos a la iglesia todos los días o cada domingo, y no entiendo por qué ya que creció no quiere nada de la iglesia. Y no es que la palabra de Dios falle, nosotros fallamos, porque educar es un proceso, es algo que se va dando de vida. Amén. Así debe ser la palabra. Bueno, vamos a seguir. Dice, los niños de hoy no son como hace algún tiempo. Los niños de hoy, sus padres trabajan y los padres los ven menos tiempo. Anteriormente, en nuestra cultura, no sé en las otras culturas, pero se usaba que la mamá no trabajaba y cuidaba a los niños y los atendía y todo eso. Hoy en la actualidad pues es más difícil, hay que trabajar, ¿verdad? Y los niños
ya no son como antes. Desde su nacimiento, desde temprano, los llevan a la guardería, a la escuela, con la niñera y regresan tarde a sus casas. Pasan más tiempo viendo la televisión o con juegos de videos. Y muchos de los niños ya no son inocentes. Se dice que hoy en la actualidad los niños ya maduran 2 años más que antes. Por ejemplo, la adolescencia empezaba antes entre los 12, más o menos. Y ahorita ya los niños ya de 9, de 8 ya están ahí ya queriendo novia y eso. ¿Sí? Entonces los niños hoy en la actualidad maduran más rápido. ¿Qué pasa? Que a veces como padres decimos, ay no, ¿cómo dice la niña que quiere un novio? No, yo a su edad. No, pero es que ya no es igual, los niños ya confrontan muchos problemas, divorcios, violencia familiar. ¿Y a qué quiero llegar con todo esto? Que los niños ya son educados más por la escuela, la niñera, la televisión, y poco tiempo pasan con sus padres. Ellos son más educados ya por la sociedad, la influencia de los amigos, todo eso, y los padres desafortunadamente no juegan un papel importante en la educación de sus hijos porque no tienen tiempo o no se dan el tiempo. Pero nosotros como padres cristianos, y como lo vemos en Proverbios 22, dice, educa a tu hijo desde niño. Tienes que darte un tiempo para estar con ellos. ¿Qué pasa? Los padres recogen a sus hijos ya tarde de la escuela o de quien los cuida, y ya nada más les dice a dormir porque mañana nos vamos temprano. ¿Y quién los está educando? ¿Tú o otras gentes? ¿Y qué clase de educación les están dando? ¿Qué valores le están enseñando a sus hijos? Entonces, por eso vemos que esta escritura dice, educa, es un proceso de vida, es algo que nosotros debemos hacer en todo su tiempo de vida. Amén. Entonces, también vamos a Efesios 6:4. Estas escrituras ya las habíamos visto, es un repaso. Dice Efesios 6:4, ustedes padres no hagan enojar a sus hijos. Y luego dice, más bien edúquenlos y denles, ¿qué? Enseñanzas cristianas. Sí, aquí ya vemos, muchos dicen, tengo que educar a mi hijo, y se dedican a enseñarles, no sé, a lavarse los dientes, a ser bueno en matemáticas. Pero también la Biblia dice, edúcalos y dales enseñanzas cristianas. O sea que es un mandamiento de Dios que le enseñemos a nuestros hijos las enseñanzas cristianas. Ya habíamos visto en Marcos 10:14 cuando Jesús se enojó con sus discípulos y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan. Sí, Dios desea que nuestros hijos conozcan de Él, de su palabra, de su amor, de su salvación. Y estaba bonito la gráfica que trajo Carla, se me hizo chistoso. Sí, y vimos en la clase primera que Jesús está interesado por los niños. Entonces nosotros como padres es esencial que les enseñemos la palabra de Dios desde edad temprana. De hecho, un niño entre recién nacido a 5 años más o menos, todo lo que tú le enseñes en esa etapa se le va a quedar de por vida y no la va a olvidar. Entonces el buen momento para educar a tus hijos es hasta los 5 años aproximadamente. Amén.
Entonces, aprovecha y enseña a tus hijos, así como les escoges las mejores escuelas para que sean educados, también tú pasa un tiempo con ellos enseñándoles la palabra de Dios. Y ya lo vimos que es responsabilidad de los padres enseñar a sus hijos la palabra de Dios. Y como lo vimos hoy con Pastor, el evangelio es poder de Dios. ¿Y por qué negárselo a nuestros hijos? Si es el poder para cambiar vidas, la palabra los va a hacer mejores personas, mejores cristianos, mejores profesionistas y, ¿por qué no?, mejores siervos de Dios, líderes evangelistas. Amén. Entonces, nosotros como padres, ¿cómo podemos enseñar a nuestros hijos? También lo podemos hacer a través de nuestro ejemplo personal. ¿Puede usted como padre decirle a los niños, sigan mi ejemplo, así como Jesús se lo dijo a sus discípulos? ¿O está usted dando el ejemplo a sus hijos en la forma en que trata a su esposa, la honra y le da el lugar que ella se merece? ¿Es un hombre honesto? ¿Asiste a la iglesia? ¿Habla bien de la iglesia? Sí, todo eso los niños lo están viendo de nuestro ejemplo. No podemos hacernos como otras personas que dicen palabrotas y el niño también luego ya suelta una palabrota y ¡faz! Le pega el papá y le dice, ¿por qué? Tú no tienes que decir nada, nomás yo puedo decir groserías. Eso no se puede. ¿Sí? Entonces, también ¿cómo podemos educar a nuestros hijos? Con el ejemplo, hable bien de la iglesia, de su pastor, hable bien de Dios. Todo ello lo que escuchan puede hacerle que aborrezca o ame la iglesia. Entonces, con el ejemplo es como les enseñamos. También vimos en la clase pasada de la disciplina, otra forma de educar a nuestros hijos es con la disciplina, y dijimos que quitáramos la palabra castigo. Disciplina es formar, es enseñar. El castigo que tú elijas ya es de acuerdo a su edad o de acuerdo a como tú quieras. Y cuando tú disciplines a tus hijos, vas a vas a decirles lo que quieres que ellos hagan, luego le vas a enseñar y luego entonces lo vas a hacer que lo ponga en práctica. Y yo les comentaba, a veces le decimos a un niño, párate, no corras, pero ¿ya le enseñaste a pararse? O nomás le gritas, ¿por qué andas corriendo? Pero no le enseñaste a que se pare. Y yo les comentaba que a mi sobrino le decía, a ver, vamos caminando alto, y luego miras para allá, miras para acá, no viene carro, seguimos. Esa es una forma que le puedes enseñar. Disciplinar es, tú le vas a decir qué hacer, le vas a instruir cómo hacerlo, y entonces lo ponen en práctica. No podemos exigirles a ellos que hagan algo que no se les ha enseñado. Comentaba mi hermano, decía, no, mi papá, bueno, ya voy a hablar. Dice, mi papá me decía, abróchate los zapatos, y me pegaba, pero nunca me enseñó a abrochármelos, dice. Pues yo cómo iba a saber. Entonces es así como les enseñas buenos hábitos, a lavarse los dientes, no va a decirle Carlita, ándale Yosaya, ya es hora de que te lave los dientes, a lavárselos. No, va a empezar desde el principio, le va a dar una instrucción, luego la ponen en práctica y luego, si no lo quiere hacer, ya escoges tú cómo lo vas a corregir. Esa es otra forma de educarlos. Y es lo mismo con la palabra de Dios.
No le puedes decir, tienes que ser una buena persona. ¿Y cómo es ser buena persona? Y yo le estábamos diciendo el otro día a Melissa, compórtate como la edad que tienes. Y le hace, ¿y por qué? ¿Qué es eso? Yo no entiendo. Y sí, pues uno ya quiere que actúe, no sé, de otra forma, pero no se le ha enseñado. Entonces, no puedes exigirle algo a tus hijos ni a tus alumnos si antes no les has dado una instrucción. Amén. Y ya para ir aterrizando, también el día de hoy vamos a aprender que los niños aprenden con sus 5 sentidos. Entonces, tú, si no eres maestro en el ministerio infantil, eres maestro de tus hijos. Y también ellos van a aprender con todos sus sentidos. ¿Cómo? No puedes nada más estarle diciendo, sé una buena persona, pórtate bien, sé obediente. Pero le tienes que enseñar qué es obediente, qué es ser una buena persona, qué es no pelear. Aparte que le enseñes, ellos lo van a ver de ti, porque tú eres su principal ejemplo. Amén. Entonces, cuando prepares una clase o cuando hables con tus hijos, si nomás estás hablando y hablando y hablando, es difícil que ellos recuerden todo lo que les dijiste. Entonces, al preparar una clase debemos de involucrar los 5 sentidos, porque los niños hasta los 6 años de edad aprenden con sus 5 sentidos, y después de los 7 años en adelante adoptan un estilo favorito, sí, y hasta la edad de adultos. Hay unos que con tanto bla bla se aburren y les encantan las gráficas, y hay otros que dicen, no, yo con que esté escuchando y es suficiente, y otros no quieren escuchar y ponerlo en práctica, aprenden con su cuerpo. Pero todos aprendemos con nuestros 5 sentidos, y principalmente los niños. Entonces, no nomás es lo que tú les dices a tus hijos, sino lo que ellos ven de ti, lo que ven que eres como cristiano. Amén. Entonces aquí vemos que el niño aprende de sus 5 sentidos. De lo que escucha, nada más va a aprender el 10%, y traía una gráfica aquí. Supongamos que esta es tu clase o lo que le estás enseñando a los niños. De ese 100% que tú dijiste, solamente ellos recordarán el 10%. Así que después no te molestes. Yo te estuve hablando y hablando y hablando y hablando y se ve que no entendiste nada. Pues no entendió nada. Nomás oyó bla, 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 bla. Y les decía que a lo mejor estaban así como. Entonces, de ese 10%, vamos a seguir con la otra. Aquí vemos el 10% de todo lo que le dijiste o de todo lo que le enseñamos. Si no trajiste visuales o algo para que ellos hagan, solamente recordarán el 10%. Ahí vemos que ya se les olvidó el 90%. Y seguimos, pero dice que de ese 10%, después de 1 hora, se olvida el 50%. Por eso cuando el pastor dice, oigan una y otra vez el sermón, óiganlo porque no se acuerdan de nada. Dice, y seguimos. Y después de 4 días se olvida el 80%. Ahí está ese pedacito, nada más se quedan con un 2%. Entonces, recuerda, tus hijos aprenden con sus 5 sentidos. Así como les enseñas a montar en una bicicleta, primero les dices pedalea, no le das lo teórico nada más. Luego le dices súbete, y una vez que ya lo escuchó, lo practicó, jamás se le va a olvidar andar en bicicleta, ¿verdad?
Seguimos. Y aquí vemos que el niño de lo que escucha, ve, dice y hace es el 100%. Ya hasta se volvió una carita. Enseña tu lección bíblica utilizando los 5 sentidos. Y todo esto te ayuda como papá para que también entiendas por qué si te agarraste diciéndole y repitiéndole, haz esto, no me ayudas o qué sé yo. Nomás se quedó con un 2%. Amén. Entonces, pues tenemos una gran responsabilidad, lo vimos en las clases pasadas como padres. Vimos que los hijos son una herencia de nuestro Dios y por lo tanto vamos a darle cuentas a Dios. O tú dejas que tus hijos sigan siendo educados por la sociedad, o te das un tiempo porque tienes una responsabilidad. No hay excusas. No, es que para ti es más importante que tengan techo, comida, buena ropa, buena escuela. Pero ¿quién está educando a tus hijos? Entonces es nuestra responsabilidad como padres. Amén. Y así, yo ya terminé. Espero que hayan aprendido de escuela para padres, que fue un reto porque yo todo lo tenía adaptado para maestros, pero adaptarlo para padres fue interesante porque ya me estoy entrenando. A ver. Gracias. Excelente. De un aplauso, por favor. ¿Cómo aprendí? Con razón la Escritura dice que no seáis oidores olvidadizos. En la torre, ¿ya ve por qué doy lata? Con que hay que estar escuchando y escuchando. Y ahora entiendo por qué la palabra de Dios dice que solo verá resultados el que oye y hace. Porque si nos quedamos en el oír, se nos olvida. Entonces, si eso lo estamos aprendiendo es por algo. El Señor dice, el que oye mi palabra y la hace, al final tiene éxito. Porque como nos acaba de enseñar nuestra hermana, nosotros también aprendemos por la práctica. La Escritura dice que el que practica la palabra es el que se hace maduro. El que se queda con el oír, todo lo que nada más se queda en oír, se olvida, y además Satán se asegura que nos lo quite. Y a nuestros hijos también, porque nuestros hijos no podemos darles a ellos una palabra y pensar que el enemigo no va a querer quitársela. ¿Usted cree que nuestros hijos van a hacer algo que el enemigo no quiere, educarlos de otra manera? El enemigo también desde chiquitos, él sabe que al instruirlos de niños, de grandes, ya va a ser más difícil que se les quiten las prácticas. Y el enemigo también quiere aprovechar la infancia. El enemigo también quiere inyectar desde niños, a través de las caricaturas, a través de la música, a través de los juegos, a través de los videos, de los amigos. Quiere inyectar en ellos cosas que de grandes no se les olviden. Entonces tenemos una gran responsabilidad. Yo aprendí muchísimo. Y les agradezco tanto a las maestras de este equipo de Perdón Amistad Denver, porque están haciendo un gran trabajo. Así que denles un aplauso a todas, por favor, y a todos. Les agradecemos tanto por su apoyo, por sus esfuerzos. Quiero comentarles que va a haber un seguimiento a este curso, se va a hacer los miércoles. Y yo les digo, todos los que son papás pero no están involucrados con los niños, o los que todavía no son papás, es buen tiempo para practicar. Involúcrense. A la hora de meterse a este tipo de actividades, este tipo de enseñanzas, te va a ayudar a tener una práctica que normalmente nosotros cuando somos padres, te entregan un bebé en el hospital y dices, ¿y ahora qué hago?
Pero oiga, con toda esta información uno ya entra con una base, uno ya entra con más preparación, ya uno comprende más las cosas, y yo les animo de verdad a que tomen en serio el enseñar a los niños, y no solamente a los tuyos, sino que aproveches a sembrar en otros niños, porque lo que tú hagas por otros niños, Dios lo hará por los tuyos. Y ahí apúntelo, porque a lo mejor a los niños que es más difícil educar, a veces son los propios. ¿Por qué? Porque la familiaridad está ahí, y conforme van creciendo, esa familiaridad hace que te aprecien más afuera que en tu casa, es la puritita verdad. No sé si el hermano Alfredo, cuando está enseñándole a los niños y todos le hacen caso, él piensa, ay, ojalá hiciera así, me hiciera, bueno, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque la familiaridad, así es, juega un detalle ahí. Entonces, cuando tú inviertes todo en otros niños, en los ajenos, Dios te dice, hey, a lo mejor en casa parece que es más difícil, pero lo que tú haces por los otros chiquitos, yo lo voy a hacer con los tuyos. Así que aproveche el tiempo para invertir su vida en las futuras generaciones. Dedíquele tiempo a otros pequeños, siembre en otros niños, aporte en los niños de los demás, y hágalo con la mayor pasión y la mayor alegría, sin malas caras, sin malas actitudes, sin una actitud de rechazo. Cuando usted dice, ay, me toca enseñar, sepa que el niño se da cuenta que usted no está interesado en estar con ellos, y le voy a suplicar que no lo haga. Cambie su actitud, traiga una buena actitud, porque necesitamos gente como Mari, como Susan, como Carlita, como los maestros que tenemos, como mi hermano Alfredo, que también es uno de los favoritos del ministerio infantil, como mi hermanita Yuri. Necesitamos que ustedes quieran enseñar a los niños, que tengan una actitud, que los niños digan, wow, mira nomás, la maestra pareciera que cuando está con nosotros es el mejor día de su vida, en lugar de que digan, ay, pobrecita maestra, se nota que le dieron en la torre cuando le dijeron que le tocaba a ella. Vamos a orar por la maestra, ¿verdad? Los niños no se merecen eso. Yo le digo, o sea, yo pienso que Joshua, David y Raquel no se merecen eso. No sé si Mari sienta eso con Rebeca, ¿no? De que Rebeca se merece que la maestra llegue diciendo, wow, me toca estar con los niños. Yo creo que Margot piensa que Denise y Bere merecen que llegue una maestra deleitándose de ese momento, en lugar de decir, me toca con los niños. Los niños son muy inteligentes, ellos la agarran al vuelo. Así que les suplico que nos pongamos bien delante de Dios, porque esos príncipes y princesas son de Él, y vamos a acomodarnos delante de Él, ¿de acuerdo? Vamos a acomodarnos delante de Él. Y antes de concluir, quiero pedirle a mi hermana Susan que pase. Ella también es una gran maestra en el ministerio infantil y tiene un anuncio que darnos de cómo se va a dar seguimiento a esto los miércoles para que sigan aprendiendo. Dígales de qué se trata. Sí, Dios les bendiga. Si eres maestro o de todos modos eres padre y te gustaría darle seguimiento, vamos a tener un curso los miércoles en este mes de julio. Va a ser el miércoles 10, miércoles 17 y miércoles 24. En este curso se te va a enseñar cómo preparar una lección con objeto, o sea, todo te va a servir como padre también, porque vas a aprender cómo acomodar todas las cosas para enseñarles con sus 5 sentidos a los niños. Entonces, si están interesados, pueden comunicarse conmigo, con la hermana Mari, la hermana Yuri, la hermana Laura. Háganos saber, y se va a iniciar en julio 10. Va a ser la primera clase. Va a ser en la casa de la hermana Mari. Tengo aquí el informe de la dirección, el que esté interesado. Este curso va a costar $35 porque tenemos que mandar a hacer los libros y todo el material está incluido ahí ya. Entonces, si están interesados, es de las 6 a las 8, de las 6 de la tarde a las 8. Entonces, el que esté interesado, sin niños, porque es una escuela, en la casa de la hermana Mari, sin niños, vamos a ir a aprender, es una escuela, se les va a dar un diploma al finalizar todas las clases,
Y Pastor es la que va a entregar los diplomas cuando finalicemos todo este curso. Amén. Dios les bendiga.